Un tema que por supuesto vamos a seguir informando. Tos, fiebre, dolor muscular son los principales síntomas que han presentado la mayoría de los casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, esta patología puede ser confundida con otras enfermedades, como por ejemplo una gripe o un resfrío fuerte. Bueno, ¿cuáles son las claves para diferenciarlas? ¿Cuándo es finalmente recomendable acudir a un médico o un centro asistencial? Es lo que queremos responder junto al doctor Bernardo Prado, profesor del Departamento de Química y Medio Ambiente de la Universidad Técnico Federico Santa María y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Granada en España. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, tal vez lo principal, la sintomatología del COVID-19 está clara ya. En algún minuto se dijo que de hecho en nuestro país la gran mayoría de los casos venía con fuerte dolor de cabeza. ¿Qué es lo que se sabe de esta enfermedad que se va estudiando día a día? Bueno, la enfermedad como tal está provocada por un virus y este virus al ingresar al cuerpo provoca una desestabilidad fisiológica del cuerpo humano. Por lo tanto, las manifestaciones más comunes serían fiebre, porque nuestro sistema inmunitario trata de atacar al sistema viral y por eso se produce una diferencia de temperatura. La patología en realidad no está bien conocida todavía porque estamos recién conociendo al virus como tal, dado que, como usted debe de saber, de acuerdo con la información que se ha entregado, es un virus nuevo, no lo conocemos en su totalidad y por lo tanto tenemos que dejarnos llevar solamente por las características que él presenta cuando se manifiesta en el cuerpo humano. En este caso serían cefaleas, fiebre, que son las más características que se presentan en estos casos. Doctor, romadizo, tos, que son típicas características también y que podrían empezar a presentarse en la medida en que empiece a bajar la temperatura o haya mayor fluctuación o lo típico que ya durante el invierno empiecen las enfermedades típicas de la época. Por supuesto, pero este virus aparece en una zona prácticamente en donde no existía una variación de temperatura tan grande. Por lo tanto, todavía no sabemos cómo se va a comportar en el invierno este tipo de virus. Por eso que se ha recomendado a la población que se vacune contra la influenza para así evitar que se junten dos virus en este tiempo que viene ahora, en donde la gente tiende a estar mucho más hacinada, porque sabemos que este virus se transmite persona a persona. Cuando usted estornuda, cuando usted está cerca de otra persona, es más factible que usted pueda adquirir este virus y esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo se debe acudir al médico? ¿Cuándo se debe acudir al médico? En estos casos, como dice la Organización Mundial de la Salud y la vocera del Ministerio de Salud, cuando usted tenga un fuerte dolor de cabeza, cuando tenga una tos seca, y cuando tenga una fiebre alta. Esas serían las características comunes de este virus que conllevan a que usted debe de asistir a un centro médico para que lo controlen y le tomen el test que caracteriza al coronavirus. Doctor, entiendo que hay estudios que se están llevando a cabo respecto de, en un principio se dijo, afectaba mayormente a los adultos mayores. Después se explicó que no necesariamente los jóvenes eran inmunes a esta enfermedad, a pesar que no eran los que tenían mayor cantidad de casos. Pero sí hay diferencia respecto del género y de tener condiciones previas antes de contraer el coronavirus. No necesariamente, como seres humanos todos estamos expuestos al virus. No hay inmunidad natural contra el virus, dado que es un virus nuevo. Como usted puede ver, la influenza, nosotros tenemos ya vacunas preparadas para poder prevenir que este virus ataque a la población en gran cantidad, pero contra el coronavirus no sabemos nada todavía. O sea, todos estamos expuestos, todos podemos adquirir el virus. Doctor, ¿cómo se puede entender nuevas informaciones que hablan de que una vacuna contra la tuberculosis podría tener incidencia en otros viruses y también dentro del COVID-19? A pesar de que la tuberculosis, entiendo, está provocada por una bacteria. Bueno, entre bacteria y virus hay una diferencia bastante grande. Una bacteria es un ser vivo de por sí, pero el virus no lo es. El virus es una estructura que adquiere la capacidad de infectar y de dar la patología cuando ingresa al cuerpo humano, se relaciona con la célula específica con la cual él tiene afinidad, ingresa a la célula, se reproduce y posteriormente destruye el tejido y ahí empieza a provocar los síntomas de la enfermedad.
Por lo tanto, yo creo que es poco factible porque una estructura que ataque una bacteria no va a poder ser factible que ataque un virus. Por eso que contra los virus no se utilizan antibióticos, por ejemplo. Porque los antibióticos son típicos para las bacterias. El virus fuera del organismo no es un ser vivo. Solamente adquiere la capacidad, de atacar al ser humano cuando ingresa a la estructura. Así lo hemos visto en distintos reportajes y videos que han circulado a través de las redes que tratan de explicar cuál es la estructura de este virus y cómo se adosa a una célula para poder seguir recreándose o clonándose. Pero en este caso se habla de la inmunidad entrenada que está actuando en contra de otros agentes infecciosos. Por eso se lo preguntaba. Claro, que yo tenga claro la inmunidad entrenada contra la tuberculosis sería la presencia de anticuerpos antituberculosis. Pero se supone que esos anticuerpos son de tipo específico para el microorganismo que causa la enfermedad. Doctor, y en este caso no tendría nada que ver, contra el virus. Y doctor, ¿sigue siendo entonces la mejor medida para evitar el contagio, la cuarentena, el distanciamiento social, el aislamiento? Por supuesto, dado que nosotros no conocemos cómo este virus puede transmitirse realmente, solamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es un virus que se transmite de persona a persona. Por lo tanto, el distanciamiento social, mantener una cuarentena y mantenerse en casa es el mejor remedio posible para no contraer esta enfermedad. Ahora, creo que hemos aprendido experiencias internacionales. Hemos visto cómo desde países como España, como Italia y ahora cada vez más Estados Unidos, desde la primera línea en lo que son los hospitales, se solicita, se pide, se llora que la gente se quede en sus casas. Una situación que no necesariamente todos tienen aparentemente demasiado claro. O sea, hay todavía gente que sale o que busca excusas para poder salir. Entendemos que no son las condiciones ideales el estar encerrado, pero producto de lo que está ocurriendo deberían tomarse consecuencias. ¿Qué se ha aprendido de lo que se ha visto en el hemisferio norte? Bueno, yo creo que hasta ahora en nuestro país hemos aprendido poco. Una cosa es importante señalar, como nosotros nos vemos en la gente, nosotros no tomamos la conciencia de que existen, porque los virus a nuestra vista son invisibles. El virus solamente puede ser observado a través de microscopía electrónica. Entonces, como la gente nos ve, no es lo mismo que cuando usted está cruzando una calle, viene un auto y usted lo ve y arranca, ¿no es cierto? Pero el virus no lo ve. Por lo tanto, a la gente le cuesta tomar conciencia de que algo que está ahí, presente y que no ve, puede causar un gran daño como está causando, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo está causando en España, por ejemplo, en donde el número de muertos aumenta cada día. Dígame. Justamente, es que tenemos tantas preguntas por eso, disculpe que lo interrumpa, pero es que justamente no lo vemos y es tal vez lo que más ansiedad produce. En superficies, en plástico, en metal, en el celular, ¿cuánto tiempo permanece un virus? ¿Cuál es la mejor forma de poder limpiarlo y deshacerse de él? Bueno, el virus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puede persistir si está en un lugar con mucosa hasta unos 10 minutos, pero posteriormente pierde su efectividad porque se seca, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos limpiar con desinfectantes? En la casa, lavarnos las manos constantemente, el celular limpiarlo con un pañuelo o un pañuelo desechable con un poco de alcohol, porque este virus es un virus con envoltura, es decir, tiene una estructura que lo rodea, que es de una capa lipídica, y el alcohol y los desinfectantes adecuados para ellos tienden a disolver esta capa lipídica que cubre al virus, y por lo tanto el virus pierde su infectividad. Por eso que higienizar y sanitizar los pasamanos, por ejemplo, en los buses o en el metro es una buena medida de higiene, pero la gente tiene que mantener la distancia, porque el virus, como le digo, se transmite fundamentalmente de persona a persona por el estornudo. No sé si usted se ha fijado en cámara lenta como es un estornudo. El estornudo se expande y las gotitas de exhalación que salen llevan los virus. Si usted lo traga o lo inhala, usted adquiere la enfermedad. Ahora bien, doctor, en Islandia hay un nuevo estudio, un país que hemos querido imitar en otras posturas también o en otras medidas que han tomado. Hablan de que un 5% de la población ya ha sido testeada en su país, tienen una medidas y régimen de test exhaustivos muy grande, pero han determinado que el 50% de la población con COVID-19 es asintomática. Por lo tanto, esto dificulta aún más la posibilidad de controlar la pandemia.
Exactamente, eso es un problema que tenemos dentro de las poblaciones, que no sabemos cómo las personas pueden reaccionar frente a este tipo de virus. Hay gente que es asintomática y que está dentro de las poblaciones naturales, pero que en realidad no las podemos testear a tiempo. Y como decía la subsecretaria de Salud ayer, o en otras noticias que se han dado, como por ejemplo lo que hizo China, ¿no? Que llegó, cerró y testeó a toda la gente dentro de la ciudad de Wuhan, y a todos aquellos que estaban positivos al virus los mandó para su casa. O sea, aquí hay que tomar medidas que son drásticas para poder entender este tipo de cosas. Si no aplicamos las medidas drásticas, no vamos a salir adelante en tan corto tiempo. ¿Estamos siendo lo suficientemente drásticos en nuestro país? No lo creo, porque yo veo, por ejemplo, aquí en Viña que la gente sale, anda aglomerada por muchas partes. Usted ya ha visto todo lo que pasó con las patentes y con los permisos de circulación. Entonces, usted se da cuenta que la gente no entiende y no comprende este tipo de situaciones porque prácticamente no se le educa. Y educarla significa que ellos tienen que mantener las condiciones que se les están señalando a través del Ministerio de Salud para evitar este tipo de situaciones. Porque si no, vamos a seguir aumentando el número de infectados diariamente. Y ese es un grave problema. Ya ve usted lo que pasó en Estados Unidos con el presidente Trump, que no tomó el peso a la situación, y en nuestro continente al presidente de Brasil, que no tomaron en cuenta este tipo de situaciones y dijeron que la gente saliera, y estamos teniendo un grave problema por eso. Las proyecciones hablan de que a fines de abril, incluso durante el mes de mayo, debería ser el pic de contagios de esta enfermedad. Frente a ese escenario, ¿qué medidas considera usted que se deberían tomar? Bueno, frente a ese escenario hay que educar a la gente y decirle que se quede en su casa, porque vamos a tener un pic de infectados que van a andar supuestamente circulando sin tomar las medidas adecuadas, y eso puede llevar a una verdadera situación conflictiva. Recuerde que tenemos pocos respiradores mecánicos y ese es un grave problema también para la salud pública en Chile. Por lo tanto, educar a la gente y decirle que colabore, que haga caso a lo que dice el Ministerio de Salud, que se queden en su casa y tengan el mínimo contacto posible para bajar la curva de posibles contagiados que puedan existir en este tiempo. Si seguimos viendo los ejemplos internacionales, Eslovaquia, Corea del Sur, son parte de los países que han tenido un buen resultado. Corea del Sur ya controlando lo que ha sido la pandemia en su país, Eslovaquia también mostrando una curva muy descendente. Pero ellos insisten en que las medidas deben ser estrictas y deben ser tomadas desde un principio. ¿Estamos a tiempo todavía para revertir el aumento de casos que hemos tenido en nuestro país? Mire, con las condiciones que estamos viendo en la actualidad, en donde la gente no toma conciencia de este tipo de situación, no lo creo. Yo soy un poco pesimista en eso y tengo que decirlo, pero todavía estamos a tiempo de poder insistir drásticamente y de pedirle a la gente, por favor, que se quede en su casa, que no interactúe, que no hagan fiesta, que mantengan en este tiempo de cuarentena actividades que los puedan entretener en sus propias casas, ¿no? Para poder evitar salir y tener contacto con otras personas. Aquí en el edificio donde yo vivo, por ejemplo, en Viña del Mar, se ve muy poca gente, casi nadie sale de sus pisos, están todos enclaustrados en sus casas. Pero eso es atendiendo al hecho de que deben de quedarse en sus casas. Lavarse las manos cada vez que salen a dejar la basura, porque usted no sabe perfectamente si hay dentro de su piso algún contaminado que pueda estar ahí y pueda ir a dejar la basura y se pase la mano por el pasamano y uno lo toma. Cada vez que uno sale del departamento y vuelve a su departamento, tiene que lavarse las manos. Doctor, y ahí está, y hay videos que los tratan de hacer como una sátira o algo más gracioso respecto de cómo se hace para limpiar. Ok, voy, dejo la basura afuera, vuelvo, y tengo que abrir la puerta nuevamente con la mano, la cierro de nuevo con la mano, entonces tengo que ir a lavarme las manos. Abro la llave, de nuevo, utilizo las manos que ya estarían contaminadas. Tengo que volver entonces y lavar la llave del agua, limpiar la manilla de la puerta. Claro, si usted está, bueno, la manilla de la puerta por fuera sí, pero si usted está adentro y es solo o no ha salido su familia a la calle, bueno, es bueno también estar constantemente higienizando, pero más cuando está usted en la parte externa, porque no sabe las costumbres y las características personales de cada persona.
¿Cuáles deberían ser los protocolos al volver a ingresar a una vivienda? Pensemos que o salió a sacar la basura, o salió a trabajar, o tuvo que ir a hacer una compra, o debió ir al doctor. Bueno, de acuerdo con lo que se ha dicho y que lo que practica la gente es que sale una persona de su casa, va, hace las compras, va a trabajar, paga la cuenta, etcétera, etcétera, vuelve a su casa, tiene que esperar afuera de la puerta, sacarse la ropa, limpiar, pasarle ropa nueva, limpia los zapatos, limpiarlos, ingresar al hogar, lavarse las manos, higienizarse bien y después tomar contacto con su familia. Eso sería el protocolo exacto de seguir. Doctor, la temperatura, hemos hablado mucho de lo, entre comillas, positivo, que no haya llegado a las bajas temperaturas propias ya del otoño y que se mantengan incluso en algunas regiones por sobre los 33 grados. En este caso en Santiago hemos tenido también temperaturas altas y en general las condiciones han sido de buen tiempo en todo Chile continental. ¿Colabora efectivamente una temperatura más alta para que este virus no se propague con tanta rapidez? Bueno, en los estudios no han dicho nada con respecto a eso. Lo que pasa es que la temperatura no es un factor fundamental en que el virus se expanda, sino que la temperatura más se le toma a los pacientes que pueden estar infectados, porque el virus, al ingresar al cuerpo humano, nuestro sistema inmunitario como un factor de defensa eleva la temperatura porque empieza a combatir al virus. Pero estacionalmente no podemos ni sabemos qué es lo que sucede con el virus. Justamente porque los países que mejor respuesta han tenido son países más bien nórdicos y estamos hablando de Dinamarca, de Noruega, que tiene también un índice muy bajo respecto de la cantidad de contagios, y convengamos que esto se da en el pic del invierno en el hemisferio norte, los grandes brotes. Perfecto, porque como en el invierno la gente está mucho más hacinada, las personas están mucho más cerca entre sí, por lo tanto el virus tiene la posibilidad de expandirse con mayor posibilidades. Entonces, recuerde usted que el ministerio ha dicho, uno que esté infectado puede infectar a 5 más. 5 más pueden infectar a... La curva es una curva de crecimiento exponencial, o sea, no sabemos cuánto podemos tener en un momento de infectados. Entonces, que baje la temperatura lleva a la gente a hacinarse más, a acercarse más, para obtener una temperatura adecuada de mantenimiento del cuerpo humano, pero ese es un grave problema que todavía no sabemos qué va a pasar. Otra de las dudas y principales polémicas que se ha visto a nivel mundial es el número de contagiados, si este efectivamente refleja la población que está infectada con el virus o que está muy por detrás de lo que realmente ocurre. ¿Qué opina usted? Yo opino que no, porque no sabemos cuánta gente está contagiada. Porque de acuerdo con el número que tenemos un problema grave en donde una persona que se contagia, recuerde usted, que tiene que pasar 14 días, porque el virus ingresa al cuerpo, busca a la célula diana a la cual atacar, tiene que penetrar la célula manteniendo un contacto con ella, ingresar, y ahí el virus se pierde. Pueden pasar días en donde el virus dentro de la célula está reproduciéndose y posteriormente aparece y hace explotar a la célula. Y entre un lapso en que ingresa, se reproduce y sale posteriormente, pueden pasar muchos días. Por lo tanto, podemos tener ahí un grave problema también. Y la persona empieza a manifestar los síntomas ya posteriormente, pasados 7 días más o menos. Ya empieza a toser, empieza a expectorar mucosa y no sabe todavía lo que tiene hasta cuando ya empieza con los 3 síntomas comunes, como se ha dicho ahora: dolor de cabeza, fiebre alta. Por eso que se le toma la temperatura a la gente cuando va a subir a un bus, por ejemplo, o cuando va a alguna parte, y empieza a tener tos seca. Y todos esos son síntomas fundamentales que uno debe de considerar y tratar. Doctor Prado, ¿cuáles deberían ser las medidas a tomar para aquellas personas que estén paradas en una fila durante esta jornada, ayer, mañana, ya sea para estar sacando los permisos de circulación, como lo estuvimos viendo durante esta mañana, para ir al banco y poder cobrar algún bono, para entrar a un supermercado o a una farmacia? Bueno, ahora lo que se está aplicando, como yo fui el otro día, por ejemplo, a sacar mi permiso de circulación aquí en Viña, había una fila, ¿no? Bueno, yo me mantuve a 1 metro, 1,5 metros de distancia de las personas.
posteriormente cuando ingresé a sacar el permiso de circulación, también traté de mantener la distancia con las personas y así se evitan este tipo de situaciones. En los supermercados nos hacen entrar por ejemplo, la tercera edad entra con predilección. Y las personas más jóvenes tienen que hacer una fila porque los van haciendo entrar de a 20 para evitar aglomeraciones dentro de los supermercados. Ahora, cuando usted toma un carro, al ingresar al supermercado, tendría que o pasarle una toallita de estas desinfectantes para no tener contacto con la persona que lo tomó anteriormente, o simplemente guardarse las manos y no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Para así evitar la utilización de guantes, mascarilla. Bueno, la utilización de guantes para las personas también me impide que mis manos tomen contacto con eso, pero si la persona inconscientemente se lleva la mano con el guante a la cara o se toca los ojos, el virus entra por las mucosas. Las mascarillas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solamente las deberían usar personas que están infectadas y no personas que no tienen síntomas. Muy bien, doctor Bernardo Prado, muchísimas gracias por esta entrevista y por toda la información. Gracias a usted, Carolina. Buenos días. Buenos días.